Los retos del nuevo embajador de México ante la Santa Sede. En el contexto internacional, ¿qué significa ser embajador ante uno de los estados más pequeños, pero al mismo tiempo más poderosos del mundo? ¿En qué se coincide y cuáles son las divergencias entre México y el Estado Vaticano? ¿Cuáles son los propósitos del gobierno de la Cuarta Transformación hacia Roma? Alberto Barranco Chavarría, nuevo embajador de México ante el Vaticano, aquí, en Sacro y Profano. Las relaciones entre México y el Vaticano han sido accidentadas desde la creación de las leyes de reforma en el siglo XIX. La Constitución de 1917 desapareció la personalidad jurídica de la Iglesia ante el enojo de Roma. El 19 de marzo de 1937, el Papa Pío XI redactó una carta encíclica titulada Divini Redemptoris, en la que denunció el comunismo y el autoritarismo del Estado mexicano contra la Iglesia Católica. Fue hasta 1992, bajo el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que se restablecieron relaciones diplomáticas y se establecieron misiones residentes en México y el Vaticano. El primer embajador de México ante la Santa Sede fue Enrique Olivares Santana, quien estuvo en el cargo de 1992 a 1995. Diversos personajes de la vida pública desempeñaron ese cargo, como Guillermo Jiménez Morales, Javier Moctezuma Barragán, Luis Felipe Bravo Mena, Mariano Palacios Alcocer, entre otros. En casi 30 años de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, han sido destinados 7 emisarios, incluyendo el recién nombrado embajador Alberto Barranco Chavarría. Alberto Barranco nació en la Ciudad de México, estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde fue maestro por más de 20 años. Inició actividades periodísticas en 1969 en la revista católica Señal, dirigida por José N. Chávez González. Desde entonces ha destacado como cronista urbano y analista financiero en periódicos, revistas y medios electrónicos. En 1983 recibió el Premio Nacional de Periodismo por sus crónicas en el periódico México Tenochtitlan, que él dirigía. Y en 2003 recibió el Premio México, también de periodismo, por ser el mejor comentarista de radio en el país. Alberto Barranco ha escrito para los diarios La Jornada, El Financiero, Reforma y El Universal. Es autor de varios libros. Fue conductor de Grupo Fórmula y Radio Centro. Hasta principios de 2019 dirigió los programas Leyenda Urbana y Entre Líneas. Actualmente escribe la columna Empresa en el periódico El Universal y conduce el programa Leyenda Urbana en ADN 40 de TV Azteca. Muy buenas noches. Sacro y Profano agradece al señor embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, conversar con nosotros a unas semanas de que parta a Roma a ejercer un importante cargo, una importante misión. Alberto Barranco, gracias. ¿Qué tal, Bernardo? Un honor tenerte acá, tocayo de apellido, como tú señalas. ¿Con qué ánimo estás tomando esta encomienda que tienes en Roma? Mira, con mucho entusiasmo, evidente preocupación. Yo no tengo experiencia diplomática, pero sí mucha voluntad y mucho deseo de que las cosas se hagan bien, de que haya una relación cada vez más estrecha entre México y el Vaticano, desde luego respetando los ámbitos de cada uno. Alberto, en diferentes entrevistas has señalado que eres católico y juarista. A ver, ¿qué significa esto? Mira, soy católico, estoy bautizado por la Iglesia Católica, he sido director de una revista católica 2 veces, la revista Señal, he sido integrante a nivel nacional de liderazgo de asociaciones religiosas, pero al mismo tiempo soy estudioso de la historia de México y conozco perfectamente la cuota de sangre que se ha pagado entre esta disputa entre el gobierno y el Estado. Por eso hay una separación. Entonces, estoy absolutamente convencido de que los principios juaristas de la separación entre la Iglesia y el Estado son válidos todavía y van a seguir siendo válidos, además de estar consagrados por la Constitución. En consecuencia, yo respeto el Estado Vaticano como un Estado importante, vamos, a pesar de su medio kilómetro cuadrado, estamos hablando de un
una entidad que tiene un peso moral extraordinario, 1.313 millones de católicos en el mundo. Pero al mismo tiempo también tengo convicciones católicas, pero insisto, no las revuelvo con la situación de lo que representa la separación entre la Iglesia y el Estado. Un católico de cultura, un católico ilustrado. Eh, eh, Corrígeme, ¿fuiste dirigente del ACJM en su momento? Fui dirigente del ACJM. ¿Y estuviste con Miguel Ángel Granados Chapa? No, el Miguel Ángel Granados Chapa, yo le tengo un enorme respeto. Él fue realmente el que me impulsó a hacer el periodismo financiero. Ajá. Pero no tuve nada que ver con Porque él. él también estuvo Él en también la CJ. estuvo ahí, sí, pero no. Somos épocas distintas. Él era un poco mayor que yo. Ya. Pues va a ser muy interesante. Hablabas hace un momento sobre la importancia que representa la Iglesia, el Vaticano, el Papa. Dime, ¿cuál es el peso internacional que juega, digamos, en el correlación de fuerzas que están en este momento? Bueno, yo diría que el Estado Vaticano, la Santa Sede, tiene una fuerza moral impresionante, tiene un liderazgo a nivel mundial que, en alguna forma representa la posibilidad de convencer a la gente, convencer a los gobiernos en determinadas situaciones. Hay una coincidencia en la agenda de México con el Vaticano en temas de migración, en temas de combate a la situación que afecta al medio ambiente, en temas de protección a los grupos desprotegidos, como son los indígenas, en temas de combate a la pobreza, en temas de combate a la corrupción. Tú sabes perfectamente, mejor que yo, que el Papa por primera vez está transparentando los estados financieros del banco, que alguna vez era el Banco Ambrosiano. ¿Qué te parece si esos temas los retomamos en el siguiente bloque? Yo le recuerdo que estamos conversando con Alberto Barranco Chavarría, el nuevo embajador de México ante la Santa Sede, y vamos a ver los retos, coincidencias, pero también no coincidencias o divergencias entre México y la Santa Sede. Regresamos en un momento y usted está en Sacro y Profano. Conversamos con el nuevo embajador de México ante la Santa Sede, ante el Vaticano, Alberto Barranco, tocayo. Por cierto, Alberto, a mí me felicitaron mucho por tu nombramiento, fui objeto de felicitación. Sí. Y por ahí traigo varios currículums de gente que ya se apuntó para ser colaborador, ¿no? Quiero decirte, así como anécdota, que cuando se dio la ratificación del cargo ante la Comisión Permanente, el presidente de la comisión, bueno, el presidente del Senado, Martí Batres, Ajá. cuando yo llegué con él, me dijo, oye, Bernardo, qué bien. Bueno, pero también hay al revés, ¿no? Yo recuerdo que escribí un artículo muy duro frente a Marta Sagún como legionaria y tal, y ella te reclamó por lo que estaba. Bueno, en el libro me reclaman, sí, me reclamaron por lo que habías escrito. Y en un portal pusieron que Alberto Barranco, el nuevo embajador en el Vaticano, es enemigo de Norberto. Bueno, tanto como enemigo, no, crítico, sí. Sí, pero bueno, pero así se interpretan las cosas, ¿no? Es el precio de compartir un apellido ilustre. Barranco somos tú y yo. Regresemos a nuestro tema, Alberto, y una de las cuestiones importantes es la coincidencia que hay en el tema de la austeridad entre el Papa y Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un punto importante para las pláticas que pudiéramos tener con el Papa en relación con en alguna forma hay digamos, un proyecto espejo. El Papa decide no vivir en los recintos de gran lujo que tenían los santos padres de tantos años y se va a un lugar donde donde llegaban los cardenales a los sínodos, algo así como un hotel pequeñito. Bueno, ahí se va, un departamento ocupa. Él también ha tenido una serie de gestos que dan idea de austeridad. En el propio Vaticano ha creado algunas instancias, por ejemplo, se creó una Secretaría de Economía, cosa que no existía, un dicasterio. Se creó también otros tipos de mecanismos para ser más austero y para que, curiosamente, también el Vaticano dedique más recursos
hacia el combate a la pobreza, hacia la ayuda a las organizaciones que están realizando este tipo de tareas. Oye, y gestos como zapatos no de ante rojo, no toda esa parafernalia, mucho más la cruz, una cruz de plata sencilla, no de oro y todo el oropel que es interesante. Coches pequeños, digo, no hay Suru en Roma, pero probablemente Si no habría lo utilizado. usaría, quizás sí. Bueno, pero hay aspectos en donde también se coincide. Tú señalabas pobreza, el tema de pobreza, el tema de los jóvenes, el tema de la justicia social, el tema de la moral, cómo la moral tiene que permear, digamos, la política. No puede ser que haya un divorcio en la clase política en donde sea amoral la clase política. ¿Cómo ves estas coincidencias? Efectivamente, el gobierno actual de México ha estado pugnando por erradicar este mal que es un cáncer, es una hidra de 1000 cabezas, la corrupción. Creo que en la Santa Sede también ha habido pronunciamientos importantes sobre eso. El Papa tiene plenamente conciencia de la importancia de que los jóvenes tengan una ocupación, que los jóvenes tengan por lo menos una forma de vida que los impulse hacia el futuro, que no tengan una desesperanza, que es un signo clásico de los millennials, y entonces tratar de que, pues, en alguna forma se participen en programas comunes. Lo que está haciendo el gobierno actual en materia de que los jóvenes participen en las empresas, creo que es algo que simpatiza mucho con lo que está realizando el Papa. Al mismo tiempo, hay un programa de escuelas ocurrentes que también vamos a tratar de que en alguna forma se refuerce este tipo de acciones. Y desde luego la corrupción. En México, a mí me queda claro, durante muchos años yo escribí en contra de la corrupción. La gente que tenía algún problema con algún funcionario que lo había asaltado, por decirlo entre comillas, en algún contrato público, recurría a mí y yo lo publicaba. Entonces, conozco perfectamente cuál es el laberinto de la corrupción y creo que el Papa coincide con esto. Estamos hablando de dos puntos. Uno, el carácter moral que tiene el que los funcionarios no tengan escrúpulo para realizar este tipo de cosas, a pesar del daño que le pudieran hacer a sus familias. Yo me pregunto, ¿qué pasa con un niño que llega a la escuela y dice, oye, tu papá es el ratero, el que se robó tal cosa, ¿no? Ese tipo de cuestiones creo que están muy claras para que se haga, pues por lo menos pronunciamientos de carácter simplemente llamados de parte de los dos gobiernos. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, siempre, evidentemente hay muchas coincidencias. La corrupción yo creo que es una parte básica. En la corrupción yo recuerdo una expresión del Papa en donde dice, yo no entiendo cómo en la mesa de funcionarios corruptos se pueda compartir el pan, porque es un pan sucio. La verdad, cosas muy fuertes. Pero hay también aspectos en donde aparentemente hay una gran coincidencia, pero que, por ejemplo, el tema de migración. Cuando el Papa se la ha jugado, incluso contra Trump, diciendo no es cristiano hacer muros, ha sido muy crítico sobre todo el tema de migración y sobre todo concibe un papel estratégico de México como un lugar, digamos, de tránsito, de paso. Me parece que tanto la Iglesia como el Papa han quedado desconcertados por el resultado de las presiones que ha tenido el gobierno norteamericano en la actual política más severa en términos de migración. ¿Cómo Mira, lo ves? aquí el gobierno mexicano se enfrenta a una disyuntiva. Un personaje como Donald Trump, enfrentarlo, vamos, vale la redundancia, frontalmente, es muy delicado porque su mejor arma son los aranceles. Y México, que tiene una dependencia tan grande en materia de exportaciones con Estados Unidos, el 82%, bueno, pues cualquier arancel que nos imponga nos causa un problema grave. Entonces, un choque así de trenes entre el gobierno de México y Estados Unidos creo que no sería benéfico para el país y desde luego para la economía, pero la economía representa a la sociedad, a final de cuentas, le repercute a la gente. Entonces, lo que se ha hecho es mantener un papel de dignidad frente a hechos que han constituye Estados Unidos, pero yo entiendo, sí, efectivamente, que mucha gente se desilusiona, quisiera que se subiera al ring el presidente de la República, pero creo que la postura de él ha sido prudente hasta el momento. Creo que un pronunciamiento así abierto en contra de él, en un presidente que no necesariamente tiene la cordura, tiene la prudencia como norma, sería muy delicado.
Dentro de los males, el mal menor, si entiendo bien. Otro tema, digamos, candente es la apertura de la Cuarta Transformación hacia el universo evangélico. Eso ha descolocado a muchos miembros de la jerarquía local, pero también tiene repercusiones en Roma. ¿Cómo vas a afrontar esto? Efectivamente, la gente piensa que el gobierno actual le ha dado mucha cancha, sobre todo a los evangélicos, efectivamente, pero yo creo que la cuestión de la cartilla moral, que los evangélicos la repartan y demás, bueno, pues yo creo que es una tarea que también debía realizar la Iglesia Católica. O sea, creo que en este ámbito no hay ningún problema en que una organización religiosa, a pesar de ser un Estado laico, realice actividades de proselitismo sobre una cuestión que es interna, que es moral, que no le veo cuestión política. No hay un proselitismo en favor de un político, sino en favor de una conducta. Creo que en ese caso no hay ningún problema. Creo que si se le diera apertura a una iglesia, la iglesia evangélica, en materia de medios de comunicación, debería dársela a todos. Si finalmente no se va o se va a modificar la ley, pues se modifique en beneficio de todos. Con equidad. Con Eso equidad, es lo que se estoy pide. totalmente de acuerdo con eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Alberto. Estamos conversando con el nuevo embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría. Estamos tocando temas en donde se coincide, pero también hemos abordado temas en donde hay ciertas diferencias. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, Sacro y Profano conversa esta noche con el nuevo embajador Alberto Barranco Chavarría sobre los principales retos que va a desarrollar, enfrentar, encarar en Roma. Y hemos visto muchas coincidencias, pero también hemos visto algunos puntos que habría que afinar, que no hay tantos. Por ejemplo, Alberto, se dio el caso de que el Papa, de que más bien el gobierno, se filtró esta famosa carta en donde el gobierno le pedía al Papa que expresara perdón por los excesos en el quinto centenario de la evangelización en México. Y esto creó malestar, ciertamente, ¿no? Sí, efectivamente, tuvo que ir Marcelo Ebrard Sí, ahí al Vaticano y hablar con uno de los jerarcas, que entiendo que fue el secretario de Estado, sí. con el que logró platicar. Pero yo creo que este es un asunto que sí debe de airearse, independientemente si pide perdón o no, creo que eso es secundario, pero sí que se conozca lo que ocurrió. Por eso una de las cuestiones que tenemos como encomienda es exaltar la obra de Miguel León Portilla, sobre todo su libro aquel de la visión de los vencidos, para que se vea exactamente cuál fue la reacción, cuál fue la historia que contaron los indígenas después de haber sido vencidos. Entonces creo que ese tipo de cosas deben airearse, quizás no llegar a ese extremo de decir, ahora nos tienen que pedir perdón por eso, pero sí creo que debe de buscarse no sé, un mayor conocimiento de qué fue lo que se realizó en aquel momento. Creo que este año será crucial para ese tipo de cuestiones. Sí, que estamos hablando del 2021 y cuando hay que reconocer que muchos europeos creen que con su presencia en el continente americano, trajeron la civilización, ¿no? Y sociedades desarrolladas en comparación de lo primitivo que se vivía cuando efectivamente hubo pues destrozos, hubo masacres, hubo una imposición, no solamente, y aspectos positivos, evidentemente, como todo proceso. Pero entonces tienes un panorama pues interesante, ¿no? de claroscuros. Tú has hablado mucho o has conversado en algunos medios sobre cómo pasar de una relación bilateral entre los dos estados a una lógica de entendimiento multilateral. Explícanos un poco Sí, esto. la intención es que, siendo el Estado Vaticano y concretamente el Papa una voz muy certificada, una voz muy importante en el ámbito mundial, pues que las cuestiones que México quiera en su momento influir, bueno, podría ser a través de acuerdos bilaterales que se conviertan en un eco multilateral. Es decir, que tanto uno como otro, en alguna forma, ese escenario de conjunción se lleve a un plano mucho más amplio.
Alberto, hace un momento cuando conversábamos el tema de migración, las presiones de Estados Unidos, podríamos decir que tanto el Vaticano como México tienen una relación delicada, por así decirlo, con Estados Unidos. Es Ha habido correcto. muchos libros en donde señalan que uno de los países o de los gobiernos más reticentes a las aperturas reformistas del Papa es precisamente Estados Unidos. ¿Cómo vas a manejar este tema que es de alta importancia? Bueno, la Iglesia de Estados Unidos tiene una fuerza impresionante. Realmente no es desdeñable lo que pudieran ellos en algún momento dado expresar en el ámbito internacional. Pero creo que en este caso está muy clara la posición de México en relación con un trato humano a los migrantes. Creo que coincidimos con la Iglesia Católica en ese tenor. Tampoco creo que haya discrepancias en la manera en que se está abordando el tema. Es decir, más que impedirles el paso, vamos a tratar de que ellos no salgan. Es decir, más que ponerles un freno en su ruta a Estados Unidos, vamos a ponerles el freno, pero en su país a través de inversiones. Creo que ese es el camino correcto y creo que la Santa Sede estaría en alguna forma avalando este tipo de circunstancias. Pero sí creo que la relación entre el Vaticano y la Iglesia de Estados Unidos sí puede ser tirante, sobre todo también por cuestiones de carácter, incluso ya metidos en el ámbito de los principios de la Iglesia Católica. Claro. Pues muy bien, pues yo te agradezco mucho, Alberto. Al contrario. Y te deseo la mejor de las suertes en esta encomienda. Siempre es bueno saber que una persona abierta, culta, inteligente como tú va a desempeñar este cargo y te vamos a dar seguimiento acá de México. Muchas desde gracias. Sacro y Muchas Profano. gracias. No me queda más que decir que, bueno, la relación entre México y el Vaticano es también una relación geopolítica. Para el Papa Francisco, México es un país clave. Somos frontera con los Estados Unidos, una potencia en la cual ambos interactúan de manera delicada, como hemos visto. Somos el paso migratorio de muchos países y también con una religiosidad fuerte. No hay que olvidar que la religión popular, la devoción hacia la Virgen de Guadalupe penetra a Estados Unidos, pero también México es una frontera sur hacia influjos religiosos. Somos un dique o un muro cultural frente a otras ofertas religiosas. Así es que violencia, droga, tema de armas son temas que también pasan por esta agenda. Así es que, nuevamente, tocayo de apellido, Muchas te gracias. deseo la mejor de las suertes y a usted, por supuesto, le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.